Bueno, muy buenas tardes, nuevamente los saludo, bienvenidos a nuestro sexto encuentro de CIPAS del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Contamos en este momento con más de 10 estudiantes, entonces damos inicio a nuestro encuentro. Ya sabemos que pues estamos ya trabajando en nuestra tarea número 2, la unidad 2, y se centra en trigonometría. Entonces, ayer estuvimos haciendo una inducción a lo que fue el proceso, la tarea, lo que ustedes van a entregar. Entonces, los invito hoy a que revisemos ya más poco a fondo sobre la teoría y sobre cómo vamos a resolver nuestros ejercicios. Bueno, me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Recuerden que los invito a que abran sus micrófonos y hablemos, que estos espacios son para eso. Sí, profe. Ah, listo. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, como les recuerdo, mi nombre es Diana Caterina Ospina García, del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Hoy vamos a centrarnos un poco en la solución de triángulos rectángulos, especialmente en cómo vamos a encontrar las notaciones en Word, en el editor de Word, y cómo los vamos a representar en los triángulos rectángulos en GeoGebra. Aún veía que presentábamos un poquito de dificultad en los audios, en lo que fue la presentación del primer ejercicio, entonces voy a retomar un poquito más sobre este primer ejercicio, pero pues la idea es que ustedes puedan dar continuidad a este proceso. Allí, bueno, entonces recordemos, el editor de ecuaciones es muy importante. Todo el informe que ustedes presenten, por favor, entregarlo haciendo uso del editor de ecuaciones. Recordamos un poco de esto, trabajamos ayer sobre lo que era el sistema sexagesimal, del sistema cíclico, la relación que existe entre grados sexagesimales y los radianes. Es importante reconocer esto porque pues nuestro primer tema se enfoca, se centra en la transformación entre esos grados sexagesimales y a radianes. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, quedamos aquí. Entonces, voy a retomar un poco para hablar sobre qué es la longitud de arco. Entonces, para nuestro ejercicio tenemos planteado lo siguiente, ¿cierto? Lo del biciclo, que tiene dos llantas, una más grande, una más pequeña. Entonces, sabemos que tenemos que identificar el ángulo en grados de esa rueda pequeña. Entonces, para esto es importante que trabajemos sobre la longitud de arco, porque la longitud de arco es esta sección que me identifica cuánto es la abertura de esos grados. Por eso tenemos que tener la relación aquí entre grados, el radio, y para poder identificar cuál es la longitud de arco. Entonces es posible hallar la longitud de arco, en este caso la vamos a llamar S, si se conoce la amplitud del ángulo, pero este ángulo pues puede estar expresado en radianes. La medida del radio pues ya nos lo estaban dando en nuestro ejercicio, y pues vamos a trabajar con la expresión S igual al ángulo por el radio, ¿sí? Entonces en este caso vamos a llamarlo ángulo teta por el radio. Para poder nosotros con esta expresión podemos identificar también el ángulo o podemos identificar el radio si tenemos otras partes que son, o si tenemos la longitud de radio, de arco, perdón, y el radio. O cuando tenemos la longitud de arco y el ángulo. Entonces, dependiendo de lo que que la situación problema nos esté arrojando en el enunciado, entonces allí mismo podremos hacer esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las partes de esa circunferencia? Recordemos el diámetro,
el punto medio, el centro, el radio, el arco de circunferencia es este que vemos aquí de color verde, ¿sí? Y la cuerda, que está de color moradito. Entonces, recordando esto, podemos trabajar en nuestra situación problema, teniendo en cuenta que para esto necesitaremos hallar el perímetro, ¿sí?, de esta circunferencia. El perímetro de la circunferencia está dado por 2pi radio. ¿Por qué tenemos, vamos a trabajar con esta expresión? Recordemos que si damos un giro completo, tenemos un giro de 2pi. Entonces, por eso vamos a trabajar que el perímetro, dependiendo del radio, identificamos eso. Vamos a trabajar inicialmente con la rueda grande. Entonces, vamos a identificar primero el perímetro de la rueda grande, que sería 2pi radios, ¿sí? Aquí estoy, mucha atención aquí porque algunos, cuando yo doy las explicaciones, usan los mismos valores de las explicaciones que estoy dando en los CIPAS. Entonces tengan cuidado porque la guía les está mostrando con qué valores deben trabajar. Entonces, por lo menos en este caso, el radio de la rueda grande es igual a 61, 62, 63, dependiendo del dígito que ustedes elijan para trabajar. Entonces, en este caso yo estoy usando 70, entonces es muy diferente a lo que al valor que ustedes tienen de radio. Entonces, para que lo tengan presente. Aquí estoy haciendo el ejemplo de cómo podemos reemplazar con ese radio grande, que para mi ejercicio lo voy a tomar como 70 centímetros, pero vuelvo a hacer claridad en esto. Bueno, entonces multiplicamos, hacemos la operación de 2pi, eso lo podemos hacer con las calculadoras, cada uno, y verificamos que es 439.8 centímetros. Cuando tengan este resultado, recuerden que ustedes aquí solamente estamos hablando de la rueda grande, cuando da una sola vuelta, ¿cierto? Completa, o sea, 360 grados o 2pi. Por eso estamos trabajando con la rueda grande. Ahora, para poder identificar los grados, ¿sí?, en grados, la amplitud de giro de esa rueda pequeña, necesitamos trabajar con el radio de nuestra rueda pequeña. Entonces, recuerden que teníamos inicialmente la expresión de la longitud de arco, que era S, ¿cierto? Para nuestro caso, entonces, S igual al ángulo por el radio. Entonces, necesitamos identificar el ángulo. Simplemente despejamos el ángulo. El ángulo sería, vamos a usar esta expresión. Entonces, vamos a tomarla, recuerden que vamos a trabajar en el uso de las herramientas, en este caso que es GeoGebra, y el editor de ecuaciones. Entonces voy a mostrarles de dónde sacamos estos símbolos. Recuerden que si estamos hablando del ángulo teta, vamos a insertar una ecuación. Aquí insertamos símbolos, ecuación, inmediatamente nos sale la expresión, el cuadrito donde podemos trabajar. Tenemos aquí ¿cómo encuentro las expresiones? Normalmente los ángulos están representados por letras griegas. Entonces, podemos usar letras griegas y ustedes van a encontrar aquí todo el alfabeto griego. Profe, qué pena interrumpirla. Permítame un momento que no te escucho. No Señor. se ve la pantalla. No se mira la pantalla. Ay, ok, gracias, muy amable. Bueno. Permítame un punto. Yo aquí. ¿Allí sí están viendo? Ahí sí, profe. Ah, listo, muchas gracias. Entonces tenemos aquí, ¿dónde encontramos? Te voy a volver a repetir el proceso. Creo que hasta aquí iban, ¿cierto? Entonces, como debemos aprender a usar los símbolos que están en el editor de ecuaciones, entonces vamos a insertar símbolos, ecuación. ¿Listo? Esta es la forma, pues, de entrada que ya conocemos. Ahora,
¿Dónde encuentran esta representación del ángulo? Entonces ustedes van inicialmente donde dice, cuando ustedes entran al editor le va a aparecer todas las expresiones matemáticas y allí normalmente aparece ángulos como teta, beta, ¿sí? Pero si ustedes quieren encontrar las demás letras griegas, van aquí donde está la flechita y buscan letras griegas. Allí van a encontrar el alfabeto griego y con este pueden trabajar las diferentes representaciones de los ángulos, porque ya estamos trabajando ángulos, entonces voy a darle la expresión ángulo teta. Entonces seguimos con ángulo teta. Esto es igual a, recuerden la expresión de fracción, pero como vamos a trabajar S, ¿cierto? S, ¿cuál sería la longitud el perímetro de la circunferencia grande? O sea, el arco de la circunferencia fue de 400, ¿cierto? 39.8. Yo voy a ampliar un poquito más esto para que ustedes puedan, o sea, para que no se me desconfigure. Recuerden que pueden manipular las ecuaciones para que sean, no se deformen cuando estemos escribiéndolo. Entonces manipulan aquí el cuadro de texto para que puedan ingresar los datos. El radio, entonces, ¿cuál sería el radio? Recuerden que aquí nos dan el ejercicio, ya trabajamos con el radio de la circunferencia grande, ahorita vamos con el radio de la circunferencia pequeña. En este caso va a ser, para ustedes va a ser 20 algo, 21, 20, 23, dependiendo del dígito. Yo voy a trabajar con un radio de 30. Entonces, recuerden eso, que estoy usando unos radios diferentes a los que ustedes tienen en el ejercicio para que no se vayan a confundir. Estoy hablando del radio de la rueda pequeña. Entonces, si vamos, normalmente ustedes también pueden usar GeoGebra para usar la calculadora científica. Entonces vamos a GeoGebra, pues podemos entrar a GeoGebra Geometría y desde GeoGebra Geometría, vamos a ver, vamos a entrar a las diferentes calculadoras. Yo ya les expliqué cómo pueden ingresar. Yo les invito a que cuando estén trabajando lo que es trigonometría puedan trabajar con GeoGebra Geometría porque les va a permitir muchas opciones. Pero operaciones como cálculos, podemos usar la calculadora científica que nos ofrece GeoGebra, ¿sí? Les va a funcionar como calculadora científica normal. Entonces, vamos a hacer una división de 439.8 sobre 30. Entonces, 439,8. 439.8 dividido, entonces, ¿dónde está el teclado de GeoGebra? En la parte inferior izquierda, ¿sí? Dividido 30. Entonces, al dar esto, entonces obtenemos 14.66 radian. Este sería el ángulo. Entonces, vamos aquí y le decimos que, recuerden que, bueno, aquí me faltó una flechita que me diga, y entonces, recuerden que esto nos va hablando, los símbolos matemáticos lo que van haciendo es hablarnos, nos van indicando qué se va haciendo. Entonces, aquí lo que me está diciendo esta flechita es entonces, ¿cierto? Entonces, el ángulo, bueno, aquí se me olvidó ponerles el subíndice, pero es el ángulo con el que estamos trabajando sería una amplitud de 15,59. ¿Cuánto es que nos dice? 14.66, 14,66 radianes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo vamos? Bien, profe, pues de mi parte yo he entendido. Listo, muy bien. Muchas gracias. Listo. Entonces me voy a ampliar un poquito aquí el sonido para escucharlos mejor. Listo. Entonces ahora lo que queda, lo que resta es hacer la conversión de radianes a sexagesimales. ¿Listo? Porque recuerden que aquí nos lo están pidiendo que por favor lo calculemos en grados.
Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Recuerden que ayer trabajábamos unas expresiones y la relación entre grados sexagesimales y radianes. Entonces, para expresar en grados, expresar grados en radianes, se debe multiplicar por pi radian sobre 180. Y para expresar radianes en grados, se multiplica por 180 sobre pi radian. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Pues hacer la multiplicación y ya tendrían la respuesta a la situación problema. ¿Listo? Hasta allí vamos a dejar el ejercicio número 1. Ahora vamos a entrar en lo que significa trigonometría, hablar de trigonometría y ya en lo que hace relación a los siguientes ejercicios. ¿Listo? Entonces, la trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Entonces, cuando vamos a hablar de trigonometría, siempre pues hacemos énfasis a las razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero con que ustedes comprendan muy bien las razones trigonométricas del seno, coseno y la tangente, creo que ustedes pueden hacer un muy buen ejercicio en la resolución de triángulos. Entonces, cuando hablamos de trigonometría, una razón trigonométrica se expresa ya en relación entre la medida de un ángulo. Bueno, tenemos aquí un triángulo. Vamos a hablar de los triángulos, ya sean oblicuángulos o triángulos rectángulos. Vamos a encontrar varias opciones y dependiendo del triángulo con el que estemos trabajando, entonces hacemos uso ya sea de las razones trigonométricas o de la ley del seno o la ley del coseno. Entonces, una razón trigonométrica expresa la relación entre la medida de uno de los ángulos agudos y la medida de los lados de un triángulo rectángulo. Recuerden que cuando hablamos de triángulos rectángulos, tenemos un ángulo que es de 90 grados, o sea, estamos hablando de un ángulo recto. Entonces, aquí por eso viene la expresión de triángulo rectángulo. Entonces, pero es muy importante también que recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Muchas veces tenemos cuando no son triángulos rectángulos, para identificar el ángulo que nos queda restante, simplemente vamos a usar esta condición de la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es 180. Entonces, sumamos los otros ángulos y lo restamos con 180. Entonces, es muy importante que tengan presente esto. Bueno, ahora, cuando estamos trabajando con triángulos rectángulos, vamos a tener muy en cuenta las referencias. En este caso, tengo este triángulo y está nombrado de la siguiente forma, ABC. Entonces, este triángulo rectángulo ABC, como se muestra en la figura, ¿cierto? En esta figura, entonces vamos a definir las razones trigonométricas, pero para el ángulo B, ¿listo? O sea, dependiendo del ángulo de referencia con el que estemos trabajando, con ese vamos a identificar las razones trigonométricas. En este caso vamos a trabajar con el ángulo B, ¿listo? Entonces, muy presentes aquí. Entonces, es con referencia a este ángulo. El seno del ángulo B, ¿sí? Es igual a la medida del cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado que está frente al ángulo, ¿sí? En este caso se va a llamar B, ¿sí? B minúscula. La medida de la hipotenusa está nombrada como A. Y la medida del cateto adyacente para el caso de este ángulo B va a ser C. Entonces, tenemos que seno de B es igual a la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería igual a B sobre A. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿O escuchan de pronto? Sí, señora. Ah, listo, bien. No, profe, se escucha bien. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces,
yo les voy a preguntar, voy a llamar a este ángulo C. Entonces, ¿quién sería el ángulo, el cateto opuesto a C? Si tengo como referencia este ángulo C, ¿quién sería el cateto opuesto a C? A este ángulo. A y B. El segmento AB, ¿cierto? El segmento AB, o sea, el lado AB. Y también lo podemos llamar como C minúscula, ¿no? Esta C que está aquí. ¿Listo? Si tengo como referencia a C. Listo. Entonces, ¿quién sería la hipotenusa de este triángulo? Ah, por la que ya la tomó, ¿no? Ya. CB. ¿Perdón? Sería el segmento CB. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es la idea, o sea, que dependiendo de lo que nosotros estamos mencionando, identifiquemos las partes. Porque pueda que en otros triángulos aquí ya no se llame C, que no se llame A, que no se llame B, ¿sí? Y entonces nos cambie las condiciones, entonces diga, ah, no, pues es que yo miré que allá cuando me explicaron se llamaba la hipotenusa era CB, pero no tenemos en cuenta que es la que está opuesta al ángulo recto, ¿cierto? O sea, al ángulo de 90. En este caso, el ángulo de 90 va a estar ya denominado como A. ¿Hasta ahí vamos comprendiendo? ¿Alguna duda al respecto? No, señora. Listo, muy bien. Entonces, vamos a identificar. Seno de B es la medida del cateto opuesto, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. O sea, B sobre A. Ahora, el coseno de B es igual a la medida, ya vamos a hablar del coseno. Entonces, cuando estamos hablando del coseno de B, de este B, vamos a hablar de ese lado que está que conforma el ángulo, ¿sí? O sea que estamos hablando de C y a esa medida le vamos a llamar la medida del cateto adyacente. Para nuestro caso se va a denominar C, o también como lo mencionaba la compañera, se puede llamar AB. ¿Listo? Entonces, dependiendo cómo nombramos nuestro triángulo rectángulo, entonces asimismo identificamos las partes. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Entonces, el seno y el coseno siempre van sobre la hipotenusa, pero el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, la tangente del ángulo B ya va a trabajar solamente con los catetos. Entonces, el cateto opuesto a B, ¿qué sería en este caso? ¿Quién? ¿Quién sería el cateto opuesto a B? Al ángulo B. B minúsculo. A B minúscula, muy bien. ¿Y quién sería el cateto adyacente? C minúscula. Muy bien, qué bueno, muy bien. Listo, entonces tenemos que la tangente para este caso va a ser B sobre C, ¿cierto? La medida que tenga B sobre la medida de C. Ahora, si vamos a ver cotangente, secante y cosecante, trabajan las mismas medidas, por lo menos cotangente trabaja la medida del cateto adyacente sobre el opuesto. Lo que estamos haciendo es el inverso, ¿cierto? Y la secante trabaja con la medida de la hipotenusa y la medida del cateto adyacente. Entonces sería el inverso ¿de quién? La secante. La secante sería el inverso ¿de quién? Miremos con quién trabaja y vamos a ver acá, ya nombrábamos las tres principales, ¿no? Seno, coseno y tangente. Entonces, secantes trabaja con las mismas medidas ¿de cuál? Entonces, Del coseno. Del coseno, muy bien. Si ven que si nosotros tenemos esas medidas, simplemente con que sepamos manejar seno, coseno y tangente podemos trabajar muy bien.
Ahora, la cosecante sería la inversa ¿de quién? De tangente. La cosecante sería, miremos la cosecante, ¿qué medidas tenemos? Medida de la hipotenusa y medida del cateto opuesto. Del seno. Entonces estaríamos hablando de el seno, ¿listo? Entonces si vemos la relación, esa relación, por eso es que les digo que ustedes con que manejen muy bien, reconozcan muy bien estas tres medidas, vamos a trabajar la solución de triángulos rectángulos correctamente. ¿Listo? Entonces estas tres. Vamos a hacer un ejercicio aquí, porque la idea es que yo irme con la tranquilidad de que ustedes han comprendido. Entonces voy a insertar esta misma expresión, esto mismo que hicimos acá, ¿cierto? Que dijimos que el seno del ángulo B, ¿sí? Era igual a B sobre A. Entonces ustedes me van a ir indicando, entre todos vamos a construir, si vamos a hallar la de este ángulo Profe, C. ¿Sí? déjate de compartir pantalla. Ay, permítame un momento, por favor. Listo, listo. Aquí. ¿Ya están viendo? Sí, señora. Listo. Entonces tenemos el seno de C. Sería el seno. ¿Cuáles serían las medidas que irían involucradas en esta expresión? El cateto opuesto. El cateto opuesto. ¿Y quién sería el cateto opuesto? Bella. Bueno, el segmento AB, pero ¿cómo lo vamos a llamar en esta para hacer más B minúscula. Sí, exactamente, muy bien. ¿Y sobre quién? Sobre A. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, eso es lo primero que debemos identificar. Yo les puedo cambiar aquí las letras a ustedes, les puedo cambiar los nombres, las medidas, pero ustedes, lo importante es que identifiquen con qué estamos trabajando, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con el coseno. Entonces, coseno de C, ¿qué medidas involucraría? El coseno de ese C. Me van a indicar. De este C, ¿quién sería? Profe, ¿sería B minúscula sobre A? Muy bien. Perfecto. Listo. Ahora, entonces, si vamos a trabajar con la tangente, ¿cuál sería? Don Eduardo, ¿cómo está? Yo estaba afuera, pero estaba mi señora ahí. A ver, la tangente, ¿cuáles serían las medidas con las que íbamos a trabajar? Sí, señor, sí, dale, no hay problema. Ya le informo a ella que esté pendiente, ¿vale? Listo, vale, papá, ok, gracias. Bueno, recordemos qué medidas están involucradas con la tangente. ¿Qué medidas están involucradas? Sería B minúscula sobre C. B minúscula sobre C. Vamos a revisar. ¿Cuáles medidas son las que están involucradas? ¿Quién sería el opuesto? ¿Qué dice? Señor. C. Sería C. Entonces sería C porque es el ángulo, el lado opuesto, ¿cierto? A este ángulo C. Entonces sería C sobre... Sobre A. ¿A quién es? Sobre B. Sería.
A sobre B. Sí, descansó algo. ¿Por qué? Vamos a identificar por qué. Recuerden que la medida del lado que está opuesto, mire que este es el ángulo recto y siempre lo vamos a referenciar con un cuadrito en esa esquina. Entonces, cuando tenemos esta medida, inmediatamente revisamos quién es el opuesto a este ángulo. Y a ese lado opuesto lo vamos a llamar ¿cómo? Hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa. Nos cambia la referencia entre C y B, es el ángulo, los catetos, los nombres de cateto opuesto, cateto adyacente, dependiendo del ángulo. El ángulo opuesto a este ángulo B es el segmento AC, llamémoslo así, para que no se me pierdan. Y cuando estoy hablando de este ángulo C, entonces estoy hablando del opuesto a B. O sea, que es el opuesto, el que está frente al ángulo. ¿Listo? Frente al ángulo y frente al ángulo. Entonces, sí, el cateto, o sea, que esta siempre va a ser la hipotenusa. Siempre se va a llamar hipotenusa. Entonces, va a variar es el nombre de cateto opuesto a este. Le decíamos que con el que conformaban el ángulo, ¿cierto? Pero diferente a la hipotenusa. O sea que el adyacente sería este ángulo B. Este lado B, perdón. ¿Sí se comprendieron hasta ahí? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con... Hasta ahí vamos a hacerle... Vamos a cambiarle los nombres. A ver, ¿cómo ustedes me identificarían? Porque lo más importante, de verdad que para poder identificar las razones trigonométricas es trabajar en eso. Entonces me voy a ir a GeoGebra. Vamos a GeoGebra, geometría, y vamos a construir unos triángulos. Entonces vamos a ver. Para construir un triángulo rectángulo, ¿cuál es una de las condiciones para saber que es un triángulo rectángulo? Que exista un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Muy bien. Listo. Entonces vamos a... Señor. Vamos a construir un triángulo que tenga un ángulo de 90. Entonces vamos a usar las herramientas de GeoGebra Geometría. Para esto entonces usamos, voy a darle unas medidas al triángulo, ¿sí? Entonces voy a usar la herramienta segmento de longitud dada. Entonces voy a rectas y voy a segmento de longitud dada. Me voy a parar en el origen, que en este caso es 0. Y le voy a decir que necesito un segmento que mida 2. Voy a trabajar con centímetros, entonces de 2 centímetros. Ahora, necesito que para este, voy a ampliar un poco más aquí en GeoGebra, lo pueden ampliar con sus mouse o simplemente usan la herramienta, la lupita con el más, que esta nos permite hacer eso. Cuando ustedes estén con alguna de las herramientas presionadas, no pueden presionar el área de trabajo porque les va a marcar inmediatamente. Entonces, siempre asegúrense de tener la herramienta mueve. Entonces, se paran encima del circulito, del punto o lo que tengan allí y trabajan con él. Siempre asegúrense de tener la herramienta mueve para poder trabajar o mover las figuras de aquí. Entonces, yo quiero que este lado sea de 1 centímetro. Entonces, voy a construir una circunferencia con centro y radio. Entonces, circunferencia, centro y radio. Me voy a ubicar en el punto A. ¿Y cuánto les dije que necesitaba que fuera ese segmento? 1. De 1, muy bien. Entonces le voy a dar 1 y le voy a dar OK. Si vemos, esa circunferencia me muestra, me intersecta todas las otras, el eje X y el eje Y, ¿cierto? En su
en positivos y negativos, pero yo necesito que me conforme un ángulo de 90, entonces voy a trabajar con la vertical, o sea, con el eje Y. Y voy a buscar una herramienta que se llama intersección. Entonces voy y busco la herramienta que se llama intersección. Cuando no la encuentro aquí, entonces le doy en la parte inferior que dice más y vuelvo a navegar entre ellas y ustedes la van a encontrar donde está la herramienta de puntos e intersección. Tocan el eje y luego tocan el eje, la circunferencia. Inmediatamente, si ven, le va a marcar los puntos en todas partes, mira. Lo marco aquí, lo marco aquí, lo marco aquí. Lo que no sirve para mi construcción, yo lo oculto, ¿cierto? Entonces, voy a la parte donde dice álgebra, esta sección donde dice álgebra. Necesito, bueno, no, creo que no me marcó. Voy, me paro aquí, ¿cierto? Y voy, toco el eje Y. Entonces, inmediatamente me va a marcar el punto, que en este caso se va a llamar D, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, yo me voy a ir por aquí abajo, voy a la herramienta Mueve. Recuerden que no puedo navegar dentro de esta área de trabajo si no voy a Mueve. Entonces, empiezo a mover y voy a encontrar que me está también intersectando en la parte inferior, o sea, en el eje negativo. Y yo no voy a trabajar con este valor. Entonces, simplemente los oculto todo lo que no necesito. Voy a la herramienta álgebra y oculto ese punto negativo, ¿sí? Y oculto también la circunferencia. La circunferencia solamente era una excusa para la construcción de mi triángulo. Ahora voy a la herramienta Mueve, siempre cerciorándome de tener esa herramienta cuando voy a trabajar o mover algo aquí en mi área de trabajo, ¿sí? Y ahora sí voy a unir con segmentos. Voy a la herramienta segmento. Ya no es segmento dada su longitud porque ya está construido el triángulo, entonces ya solamente voy a representarlo. Entonces voy desde D hasta A, desde D hasta B. ¿Listo? No quiero ver, para que se vea más claro mi triángulo, yo voy a ocultar lo que son los ejes. Entonces voy aquí donde está el piñón, le doy mostrar ejes, entonces le digo que no, lo selecciono, entonces se ocultaron los ejes. Ahora ya tengo de manera más clara mi triángulo, ¿cierto? También si quiero ocultar la cuadrícula para que no se vea, también lo puedo hacer. Y esto pues me va a permitir ver mucho más fácil el triángulo. Ahora, yo voy a darle unos rótulos. Ustedes están viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señor. Muy bien. Entonces, voy aquí, para poder nombrar estas partes, estos lados del triángulo, entonces voy y les digo propiedades, y le digo etiqueta visible. Entonces, mira que ya me salió el nombre de este lado. Lo voy a mover aquí. Aquí lo presiono, le doy 3 punticos, le digo propiedades, le digo etiqueta, le digo nombre visible, ¿cierto? Que esté el nombre visible. Y este se va a llamar F. Pero mira que es automático. Si yo quiero cambiarlo y ponerle los nombres que yo quiera, también lo puedo hacer. Entonces, F. Ahora, le doy, presiono aquí en este segmento, le doy 3 punticos, le doy propiedades, le doy etiqueta visible y inmediatamente me dio los nombres. Yo voy a trabajar con los que automáticamente me está mostrando la herramienta, ¿sí? Entonces tengo A, F, G y H. Entonces tengo A, B y D. Pues si quiero cambiarlo, lo quiero renombrar, le doy los 3 puntos, le digo propiedades y le voy a llamar C. No le voy a llamar D, sino que le voy a llamar C. Y entonces inmediatamente ya tengo A, B, C. Mi triángulo va a ser ABC, pero a los lados le voy a llamar F, H y G. ¿Para qué? Para que sea más fácil el ejercicio que vamos a hacer ahorita, de que ustedes identifiquen los triángulos. ¿Listo? Las razones trigonométricas.
Esta es la construcción. ¿Cómo me aseguro de que es un triángulo rectángulo? Me aseguro teniendo en cuenta que hay un ángulo recto. Entonces, si tengo un ángulo recto, ¿dónde estaría ubicado? De manera así de percepción, de vista, ¿ustedes dónde creerían que está ubicado ese ángulo? Con la construcción, ustedes vieron cómo lo construimos y todo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de 90? En A. Muy bien, en A. Listo. Entonces, como tenemos en A, vamos a identificar, a comprobar con la herramienta GeoGebra que es verdad que ese tenga una medida de 90, porque a veces la vista nos puede engañar. Aunque con la construcción ustedes saben que no, ¿cierto? Porque hicimos la construcción entre todos y pues ahí sabemos que quedó ubicado. Pero pues nos pasa a veces que asumimos que un ángulo es recto porque vimos que parece recto. Entonces, no, vamos a hacer una medida del ángulo, entonces vamos a medición y le digo la herramienta ángulo. Ahora, para poderlo medir, me voy primero, mira que acá siempre que ustedes usen la herramienta GeoGebra, presionan la herramienta que necesitan y en la parte inferior le va a aparecer cómo usarla. Entonces me dice tres puntos o dos rectas. Si yo voy a trabajar con 3 puntos, el punto del centro va a ser A, ¿cierto? O si yo voy a trabajar con 2 rectas, las rectas involucradas va a ser G y F. ¿Listo? Entonces vamos a medir. C, A y B. ¿Cuánto me midió? 90. Voy a organizarlo mejor para que vamos aquí con la herramienta mueve y corremos nuestro dato, que en este caso va a ser 90 grados. ¿Listo? Ahora, así puedo identificar la medida de todos, pero como ahorita yo no quiero identificar valores, sino que quiero que me identifiquen las razones trigonométricas involucradas en este triángulo, con los datos, con las referencias que tenemos en él. Mira que yo le puedo cambiar, voy a ver acá se llama ACB, aquí se llama ACB también de manera coincidencial, pero voy a referenciarlo con G, H y F. Ustedes me van a trabajar es con el nombre que tienen los lados, ¿listo? Entonces, vamos aquí con textos, vamos a ver. Yo voy a copiar, bueno, cuando ustedes vayan a pegar unas imágenes, ustedes pueden, ¿cómo descargan la imagen de GeoGebra? Entonces van aquí a las 3 rayitas y me dicen descargar o también exportar imagen. Entonces ustedes pueden hacerlo exportando imagen y le dicen, yo lo voy a copiar al portapapeles porque lo voy a pegar en mi diapositiva. ¿Listo? Entonces voy a pegarlo en mi diapositiva. Voy a minimizar un poco porque vamos a, entre todos, a identificar esas razones trigonométricas. Entonces, vamos aquí, permítanme un segundito, estoy cortando esto para que sea más claro. Entonces, para poder referenciarla, voy a usar el editor de ecuaciones, voy a insertar ecuación y vamos a identificar quién sería el seno de C. ¿Listo? Seno de C sería igual a, los escucho. ¿Quiénes serían seno de C? Entonces, ¿no? Sería, ¿quién es C en este caso? Esta, ¿cierto? Este sería C. ¿Qué me dice el seno? Que es la medida del cateto, ¿qué? Del cateto puesto sobre hipotenusa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto? ¿AC? F. F, muy bien. Entonces va F ¿sobre quién? H. Muy bien. Exactamente. Ya tenemos nuestro seno de C. Listo. Ahorita vamos con coseno de C.
Coseno de C. ¿Quién sería coseno de C? G y H, G y F. G porque es el cateto adyacente. ¿Sobre quién? Pues yo creería que F, ¿no? Hipotenusa. No sé si está mal. Sobre Listo. la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? H. Muy bien. Listo. Vamos reconociendo, eso es lo importante. Listo, que vamos reconociendo cuáles son. Si ustedes identifican fácilmente estas tres medidas, no van a complicarse en cuando tengan que trabajar con las razones trigonométricas. Ahora vamos a identificar la tangente. La tangente de C, ¿quién sería? G y F. G y F. Entonces, dice que es el cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto opuesto? F. F, muy bien. ¿Y quién sería el adyacente? G. G, muy bien. Ahora, vamos a ver, voy a hacer con unas flechitas, les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Cateto opuesto a C es F porque está frente a él, ¿sí? Entonces, este es el cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto opuesto de B? G. G. Muy bien, eso, G. Es el cateto opuesto. Muy bien. Y siempre el cateto opuesto al ángulo recto va a llamarse ¿cómo? Hipotenusa. Hipotenusa. Listo, muy bien. Entonces, teniendo claro esto, entonces vamos a identificar cuando les hable de cualquiera de las referencias, porque aquí yo lo estoy llamando como B y C, pero también recuerde que los nombramos es con letras griegas como beta, alfa, teta, ¿sí? Entonces, por ahora vamos como entrando en esos términos que vamos a ir reconociendo. Listo, entonces teniendo claro las razones trigonométricas, ahora sí vamos a hablar un poco más sobre la resolución de triángulos rectángulos. Entonces, para resolver un triángulo rectángulo es hallar las medidas de los tres lados y de los tres ángulos. Cuando decimos que resolvemos un triángulo rectángulo es porque tenemos todas las medidas de los lados y las medidas de los ángulos. Entonces, ¿cuándo es posible resolver un triángulo rectángulo? Cuando se conocen las medidas de un lado y de un ángulo agudo. O cuando se conocen las medidas de los dos lados. Recuerden que también existe el teorema de Pitágoras que nos permite trabajar cuando conocemos solo medidas de los lados. Entonces, y necesitamos identificar la medida de otro lado, entonces podemos hallar el teorema de Pitágoras. Pero como en este caso involucramos ángulos y lados, entonces trabajamos con las razones trigonométricas. ¿Listo? Pero recuerden que en este caso estamos hablando de triángulos rectángulos. Entonces, las razones trigonométricas inversas también existen, que son las que nos permiten ya identificar o hallar un ángulo cuando se conoce su seno, su coseno o su tangente. Entonces, la forma clásica de referirse a esto es cuando hablamos de arcoseno y esta es su expresión. Mira, a veces la vemos como seno a la seno a la menos 1 o con las letras ARC, seno. Cuando estamos hablando de arcoseno, entonces trabajamos también como coseno a la menos 1 o arcos, ¿sí? O arco tangente, entonces es tangente a la menos 1 o también artan. ¿Listo? Entonces, otro de los elementos que nos menciona la guía y habla es del ángulo de elevación y ángulo de depresión. Eso no lo menciona en el ejercicio número 3, si no estoy mal. A ver, revisemos. Sí, efectivamente en el ejercicio número... en el ejercicio número 4.
Espérame, revisamos la guía aquí, entre todos. Vamos aquí, la guía, la tengo aquí. Tengo en la plataforma. Bueno. Efectivamente, me dice el ejercicio número 5, perdón, mira que es el 5, me dice, desde un globo aerostático, espérame, que me he perdido la diapositiva aquí. Desde un globo aerostático se observa la orilla B de un canal de agua con un ángulo de depresión de 40. Entonces vamos a identificar un poco qué significa hablar de ángulo de depresión o ángulo de elevación. Entonces se denomina el ángulo de elevación a ese ángulo que está formado por una línea horizontal y la línea visual entre el observador y un objeto situado por encima de la horizontal. Entonces, si ustedes se paran frente a la pared y miran de manera fija, ¿cierto? Ustedes pueden formar una horizontal de su mirada con la pared, ¿cierto? Si elevan la mirada, esa la vamos a llamar la visual. Si está por encima de la horizontal, la visual, le llamamos elevación. Si ustedes en vez de ver el techo ven un objeto que esté en el suelo, entonces vamos a formar un ángulo de depresión porque estaría por debajo de la horizontal. Entonces, dependiendo de la visual con el objeto, ¿sí?, que se forma entre el observador y el objeto, entonces podemos identificar si estamos hablando de un ángulo de elevación o un ángulo de depresión. Entonces, para verlo de manera gráfica, entonces vamos a referenciarnos de estas dos representaciones. Entonces, si vemos la línea horizontal, es esta, ¿sí? Está aquí. Está conformada por el segmento AC, ¿sí? Y la línea visual es esta línea punteada que está referenciada con AB. Entonces, este ángulo que se forma con la horizontal por encima, ¿cierto? O sea, que la visual está por encima, o sea, el objeto está arriba de la horizontal, a esa le llamamos ángulo de elevación. Ahora, ángulo de depresión va a pasar lo contrario. Tenemos la línea horizontal y el ángulo que está por debajo de esa horizontal, que es esta línea que está punteada, le vamos a llamar ángulo de depresión. Bueno, hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy. Ya faltan 5 minutos para las 4. Vamos a compartir la asistencia. Mientras de pronto tengan alguna duda o algo, podamos ir dialogando sobre eso. ¿Listo? ¿Los escucho? Les voy a compartir la asistencia. ¿Tienen alguna duda? Pues yo me embolaté un poquito a la hora de determinar las partes esas, profe. Que cateto adyacente y todo eso. Sí, bueno. ¿Qué partecita? Voy a retomar la presentación mientras que sus compañeros van diligenciando la asistencia y usted también, ¿no? Pero espérame un momentico, les comparto los enlaces. ¿Tienen acceso al chat? No, profe, no tenemos, yo no tengo acceso. No, señora. Ok. Los que no tienen acceso, por favor, como ya hemos hecho, me escriben por favor al WhatsApp, Skype o correo electrónico para que yo les envíe el enlace. ¿Listo? Listo, voy a retomar aquí. Me muestran, por favor. Perdón, me dicen, por favor, si ya ven mi pantalla para aclararles nuevamente esta situación. Sí, profe. Listo. Entonces voy a tomar como referencia estos tres. Vamos a recortar aquí. Vamos a recortar para que no se me confunda viendo lo demás. Solo se centre a ver esto. Listo.
Listo. Tenemos, estas son los tres elementos, las tres razones trigonométricas centrales que vamos a trabajar. Seno, coseno y tangente. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de un seno, mira que estas medidas no las vamos a tener como B y A y esto porque yo les cambié aquí a G, H y F, ¿cierto? Entonces yo quiero es que se centre en esto, medida del cateto opuesto, medida de la hipotenusa, medida del cateto adyacente y medida de la hipotenusa. El seno de este ángulo B es la medida del cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto a este ángulo que estaría aquí conformado? Que es el ángulo B. El que está frente, el que está al frente. ¿Listo? A este le vamos a llamar opuesto. ¿Y cómo se llama? En letra aquí le hemos puesto ¿cómo? G. G. Ahora, ¿quién sería el cateto opuesto a este ángulo C? F. F. ¿Y quién sería el cateto opuesto a A? H. Listo, muy bien. Ahora con el cateto adyacente, es muy importante que identifiquen el que está el lado que está conformando el ángulo, pero que en este caso sería diferente a la hipotenusa. Entonces, ¿quién sería el cateto adyacente a B? A. Adyacente es bueno, el lado, si lo voy a llamar como lado, es el lado AB, ¿sí? Si lo voy a llamar como segmento AB. Pero si lo voy a llamar como le hemos nombrado aquí, entonces, ¿cómo sería? F. F. Y entonces, ¿quién sería el adyacente, el cateto adyacente a C? G. G, muy bien. Entonces, eso es importante. Yo no le voy a preguntar por A porque recuerden que A es el ángulo recto, el de 90. Entonces, yo no voy a trabajar con catetos adyacentes aquí en este caso. Entonces, le pregunto entonces ya después de identificar eso, no importa si ya aquí se llame teta, se llame alfa, se llame beta, siempre ustedes van a saber que el que esté al frente es el cateto opuesto, ¿sí? Y el que esté conformando el mismo ángulo va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, si tenemos esas referencias, entonces ustedes ir a lo que significa hablar del seno de un ángulo dado, seno de teta, seno de alfa, es la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cuando estoy hablando del coseno, estoy hablando del cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Que es la diferencia entre el seno y el coseno, que uno trabaja con el cateto opuesto y otro trabaja con el cateto adyacente. Entonces, la duda ¿ya fue resuelta o todavía tienes la duda? No, profe, ya entendí. Ah, listo. Y si de pronto presentas otra dificultad, me informas por cualquiera de los medios que tenemos y yo voy a estar pendiente allí, ¿listo? Bueno, Profe, muchas gracias. con mucho gusto. Entonces vamos a conformar el acta porque no hemos hecho el acta de creación ya del CIPAS de la tarea número 2. Entonces voy a conformarla hoy. ¿Ya han diligenciado la asistencia? Chicos. Listo, vale. Por mi parte, sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿ustedes ahí están viendo mi pantalla? No, señora. Ok, permítame, la voy a compartir para conformar el acta ya de este CIPAS, ¿listo? Bueno,
Le voy a enviar el listado de unos documentos que necesito que me traigas. Acta de creación, entonces vamos a crearla. A ver, me confirman por favor si ven mi pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Listo, entonces hoy 26 de marzo de 2022, vamos en el periodo 16.1 del 2022, estamos conformando pues el acta, nuestra segunda acta de creación de CIPAS, que estamos orientando desde Florencia, Caquetá. Pero permítame un momento. Uy, no aparece. Permítame un momento, por favor. Después del 26 de mayo, Voy a grabar, ya cerrar la grabación del CIPAS para ya quedar pendiente solamente con esto y puedan ustedes revisar con tranquilidad la grabación. Entonces, nos estamos hablando, Dios me los bendiga.